buenas y bienvenidos a la primera colección retro Old School. En estas colecciones me centraré en las novedades del mundo retro, ya sean nuevas demostraciones, nuevos juegos, parches de mejoras para ROMs y recomendaciones de juegos retro. Y quiero empezar con una demo jugable de un fantástico fangame llamado Prime 2D. Se puede considerar como un remake del épico Metro Prime de la GameCube, pero en 2D. El desarrollo de Prime 2D ha sido un proyecto colaborativo empezado en 2004. Tras 15 años de desarrollo sale una nueva demo jugable. Un trabajo hecho por gente entusiasta, lo que hace que estos desarrollos vayan a un ritmo bastante lento y su proceso de creación pase por muchas fases y manos. Esto es lo que ha hecho que se haya demorado tantos años hasta ahora. De momento sigue en desarrollo y podéis aprovechar la ocasión de descargaros de su página web una demo jugable para ver el potencial de este fantástico remake. Los fans de la Master System han liberado la ROM del hack Alex Kidd y Miracle World. En 2012 comienza un largo desarrollo por parte de un usuario llamado Yeti Bomber. Gracias a una herramienta de desarrollo llamado Kided, un editor del juego, este usuario empezó el desarrollo de una nueva aventura modificando el juego original de arriba abajo, creando un juego nuevo con este fantástico resultado. También para la Master System os traigo un nuevo juego llamado Ice Force, que recordará a los shoot'em up clásicos verticales poniendo numerosos elementos en pantalla, con una banda sonora a la altura típica del género y sobre todo moviendo muy fluido los gráficos a gran velocidad. Ice Force no innovará en cuanto a mecánicas, pero vale la pena jugarlo en algún emulador o cartucho flashcard. Se ha dumpeado una ROM de una versión bastante avanzada y jugable del juego Dinosaur Planet, una aventura de Rare con los personajes de Star Fox que se canceló y acabó portándose a la GameCube como Star Fox Adventures. Como pasa en este tipo de casos, estos prototipos o versiones beta de juegos cancelados quedan en el olvido hasta que por pura casualidad aparecen en algún disco. A veces hay suerte y salen a la luz décadas después, como es este caso. Concretamente, esta ROM viene de una compra de un CD-ROM de un coleccionista privado sueco que contenía una versión bastante avanzada que data de diciembre del 2001. Todo gracias al usuario Forest of Illusion, que gestionan un grupo de preservación de material de Nintendo para dumpearlo y recuperarlo para la comunidad.
El juego es jugable, pero necesita de room hacking para acabar de pulirlo y que sea totalmente jugable hasta el final. Try not to move. The wizard will help you. He can't help me. Our king sent us here to protect him. But Scales appeared. Se puede jugar el juego en emuladores de Nintendo 64, yo recomiendo el emulador Project 64, aunque se pueden producir fallos gráficos o ralentizaciones. En cartuchos flashcard sí debería ir mejor, pero hay gente que le da algún error que se puede solucionar modificando unos valores de configuración. Podéis ver cómo hacerlo funcionar en un Everdrive 3.0 en este hilo de Twitter que os dejo en la descripción del vídeo. Dinosaur Planet is in extreme danger. You must take this. This is my spell book. General Scales tore out most of the pages and cast them into the storm. Continuamos con una demo del juego en desarrollo para la Sega Mega Drive llamado The Curse Knight. Se trata de un run and gun frenético con jugabilidad variable entre plataformas y shoot 'em up. La verdad que es una mezcla interesante y técnicamente promete bastante, con clara inspiración de títulos importantes del sistema como el Thunder Force 4. En estos momentos se encuentra por ahora en fase de desarrollo y no hay fecha de lanzamiento ni opción de compra por ahora, pero se puede descargar una demo gratuita para probarlo en la consola con algún flashcard o a través de emuladores. Sale a la luz una versión finalizada de un juego que nunca salió a la venta oficialmente para la primera PlayStation llamado Magic Castle, que se llegó a presentar en 1998. El juego estuvo olvidado décadas hasta que uno de los propios programadores, un tal Pirowo, decidió recuperar del olvido el código fuente y finalizar él solito el juego. Magic Castle es un RPG de acción de mazmorras aleatorias. Son 30 plantas que hay que conseguir conquistar consiguiendo una llave en cada planta y mejorando nuestro equipo para poder sobrevivir en plantas superiores. Sin duda es un juego que merece la pena probar en la PlayStation y disfrutarlo por el amplio abanico de posibilidades que ofrece.
Pasemos ahora a los parches de mejora para las ROMs. En esta colección me centro en 3 juegazos de la Super Nintendo: Super Ghost and Ghost, Super R-Type y el Contra 3. Estos parches mejoran la velocidad del juego, eliminando en muchas ocasiones las famosas ralentizaciones de la Super Nintendo. Desde la web especializada ROM Hacking nos podemos descargar el software como Lunar Ips o el Beat para aplicar estos parches y disfrutar un poco más de estos juegazos. Os dejo unas pequeñas demostraciones de estos juegos ya parcheados. Para terminar en estas colecciones retro old school, os presento un juego retro recomendado. En esta ocasión os traigo el Old Towers, un juego para la Sega Mega Drive y Genesis. La verdad que es un juego muy divertido, controlas a unos pequeños exploradores en torres llenas de trampas mortales y horribles calaveras. Tus únicas armas para completar las diferentes torres serán tus reflejos y la habilidad de pensar rápido sin error. Todos los enlaces de esta colección os lo dejo en la descripción del vídeo. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo episodio. ¡Hasta luego!